aquí, francamente, porque fue condenada a la empresa 2 veces por publicidad engañosa hace 10 años en los Estados Unidos y recién en Francia. Y estoy citando ahora a los jueces que dijeron que Monsanto sabía que no es biodegradable porque tiene un estudio escondido que, bueno, que ahora se conoce porque se desclasificó. Y dicen los jueces, según los estudios efectuados por el propio grupo Monsanto, solo al cabo de 28 días se puede obtener un nivel de degradación biológica del 2% al cabo de 28 días. Y hoy en día hay muchos estudios en Europa que demuestran que el principal contaminante de las aguas de Europa es el glifosato, que no solamente no es biodegradable, ya se acumula en las aguas. Bueno, y después entrevisté a varios científicos y eso me provocó pues mucho miedo, porque el Roundup era utilizado en la finca de mis padres. Mi mamá lo utilizaba en su jardín, como mucha gente en sus jardines, sin ninguna protección, pensando que era biodegradable y bueno para el medio ambiente. Y entrevisté a un científico, el profesor Robert Doley, que hizo un estudio totalmente para mí terrible, que demuestra que el Roundup lleva a las primeras etapas del cáncer y que es muy poderoso porque una sola gota, me da pena, ¿no? Pues yo sé que ustedes viven en barrios cerca de una sola gota puede dar un cáncer dentro de 20 años. Este país, 18 millones de hectáreas, totalmente fumigado 3 veces, 4 veces al año con este herbicida. Otro estudio demuestra que el Roundup, el glifosato, es un perturbador endocrino, como se dice. Entrevisté a otro profesor que se llama Gilles Serralini. Él empezó a estudiar esto porque había leído varios estudios, aquí están todas las referencias, ¿no? Estudios epidemiológicos, si haces esta palabra difícil para mí, realizados en Canadá, que demuestran que hay más abortos naturales y partos prematuros en las parejas de agricultores que utilizan Roundup que en la población en general. Y cuando este profesor hizo su investigación, dijo en una sola palabra, que es terrible, que el Roundup es un asesino de embriones. Estudió el efecto de Roundup en células de la placenta humana y células de embriones. Claro. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque el Roundup es directamente ligado a los transgénicos. El primer transgénico que fue puesto en el mercado es la soja transgénica de Monsanto, manipulada genéticamente para poder resistir a las fumigaciones de Roundup, las que hay aquí. Y es muy interesante porque siempre Monsanto dice la propaganda, ¿no? Y hasta de algunos agrónomos y de algunos diarios, etcétera, que los transgénicos van a servir a pues, acabar con el hambre, etcétera, ¿no? No, Monsanto nunca pensó en esto. Yo tengo en mi documental un archivo audiovisual muy bueno de Bush padre. Es un audiovisual que fue filmado el 15 de mayo de 1987. Bush era vicepresidente de Reagan, presidente Reagan. Muy importante porque este tándem de republicanos tenía un lema, como se dice, ¿no? De regulación, de reglamentación. Es decir, promover la industria norteamericana, acabando con lo que dicen, no le llaman los halcones de la Casa Blanca, pues las barreras burocráticas, entonces los ensayos, los estudios que toman 2 años, de toxicología que toman 2 años, etc. Y en estos archivos se ve Bush visitando al laboratorio de Monsanto en St. Louis y están explicando lo que estaba haciendo. Hay que pensar bien, no había ningún transgénico listo, estaban tratando de hacerlo. Bush no sabía nada, le explican que manipulan el ADN, etc. Y él pregunta, una buena pregunta, ¿para qué va a hacer esto, no? ¿Para hacer una planta que resista a la sequía? Bueno, eso puede ser para algo, ¿no? Él les dice, no.
una planta que va a resistir a un herbicida muy fabuloso que tenemos, que es el Roundup. Entonces, desde el principio trabajan en un transgénico manipulador para poder vender Roundup. ¿Me entienden? Y es bien interesante lo que pasó después, es como una película de ficción. Y yo me enteré de todo esto gracias a un artículo muy bien hecho de un colega del New York Times, que consiguió un documento secreto de Monsanto y después pudieron construir más de la historia. Él consiguió un documento donde Monsanto presentaba su plan para imponer los transgénicos al mundo entero. Y el primer plan era convencer a la Casa Blanca, en aquella época Bush, entonces, y Reagan. Y de verdad se encontraron varios dirigentes de Monsanto en la Casa Blanca y pidiendo que los transgénicos tuvieran una reglamentación. Para Bush era una cosa totalmente increíble, no entendía Bush. ¿Por qué? Porque Bush no, todo el contrario. Es increíble la historia, pero es así. Entonces, ellos, porque Monsanto vino con esta demanda, queremos ser reglamentados, ¿no? Primero porque ellos sabían que iban a tener problemas con los transgénicos. No puedo contar todo lo que hay en el libro, pero ellos saben que manipulando las plantas genéticamente, eso produce la creación de nuevas proteínas desconocidas, que eso puede ser de muchos efectos. Y necesitaban cubrirse. Y segundo, sabían que dentro de cuando tengan el primer transgénico listo, entonces en este caso 7 años más tarde, que si llegaban diciendo hi, you can trust us, nos puede confiar, a nosotros se puede confiar, no hay problema con los transgénicos, nadie los iba a creer. Y por eso fue una máquina increíble en la cual todo el mundo cayó, incluida la comunidad europea, y sin hablar de Argentina, que fue el mejor alumno de Monsanto y de este plan maquiavélico. Se tomó la decisión de publicar un texto en 92, es decir, 2 años antes de que el primer transgénico fuera disponible. Entonces, eso significa que no había ningún transgénicos listos, entonces ningún estudio, porque ¿cómo vamos a hacer un estudio sobre algo que no existe? En 92, la FDA, la Food and Drug Administration, publica un texto que es la base de toda la reglamentación de los transgénicos en el mundo. Y este texto es basado en lo que se llama el principio de la equivalencia en sustancia. Parece muy complicado este concepto, pero le voy a explicar bien claro lo que es, porque es fundamental. Significa que la FDA decide en este texto que una planta transgénica es similar o equivalente a una planta convencional. Entonces, si es similar, no hace falta hacer ningún tipo de estudio de toxicidad o sobre las consecuencias sobre el medio ambiente, porque cuando hay una nueva variedad de soja nunca lo hacemos, y por qué lo vamos a hacer con una soja transgénica, ¿me entienden?